interesante que se llama Las 7 señales del regreso de Cristo. Muchos han predicado de señales del regreso de Cristo. Me gustó la predicación de John Hagee en este aspecto, pero creo que Dios, el Señor Jesús viene pronto. Si no te preparaste aprovechando esta semana para orar y ayunar junto con la iglesia, que lo estuvimos convocando para buscar la santificación, pues esta es una buena razón que vamos a ver. Te invito a hacerlo porque Jesús viene pronto. Es una muy buena razón y no nos santificamos para Dios, nos santificamos para ti mismo. Tú eres el beneficiado, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros tenemos que entrar en ese grupo que estamos preparándonos para la venida de Dios, en el tiempo de Dios. Dios tiene los tiempos, Él solamente sabe la hora y el día en que va a suceder que venga Jesús. De manera que si alguien te dice fechas específicas, esa es la señal que tienes que dejar de oír a esa persona y buscar a alguien que realmente esté hablando palabra de Dios. Así que deja de oírlo, pero de que va a venir, y el Señor cuando lo haga, habrá señales, ¿no? Estas son las señales, debemos de esperarlo, trabajar en dar testimonio y evangelizar y discipular. ¿Por qué trabajar en estas cosas? Te invito a ponerte de pie para leer 2 de Pedro 3, y en el versículo 9 y 10 dice ¿por qué? Dice, el Señor no retarda su promesa, por si alguno lo tiene por tardanza. ¿Crees que el Señor se está tardando? No es así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que está esperando que trabajes si eres cristiano o que te arrepientas si no eres cristiano, y que procedas al arrepentimiento. Por eso es que hay que trabajar en el sentido de buscar dar testimonio, de buscar que ese grupo se complete para que el Señor venga. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será terrible ese día del Señor. Tenemos que prepararnos para estar listos para ese día. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana, en esta mediodía, Señor, tú nos hables acerca de este tema tan importante para que nosotros abramos nuestros oídos y nuestro corazón y tú hables, Señor, sobre la importancia de estar preparado para este día, sobre la importancia de estar con el corazón pendiente de tu venida, Señor, y también, Señor, pendiente de estar haciendo lo que tú nos mandaste hacer, esa gran comisión. En el nombre de Jesús, ábrenos el entendimiento, Señor, que tu pueblo pueda oír y tu pueblo pueda responder con acciones, Padre, de un pueblo que te espera, que te ama y que te sirve por ello. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, háblanos hoy de este tema. En el nombre de Jesús, y todos decimos, puedes tomar asiento. Es tan importante que al final del ministerio el Señor Jesús empezó a hablar más sobre este tema. Jesús dijo que este mundo al que tú estás tan acostumbrado sería como es ahora. Muchos de los jóvenes creen que así ha sido el mundo siempre. Me acuerdo de mi nieta mayor, que ella podía asegurar que toda la vida se habían usado máscaras para el COVID. Según ella, porque nació en ese ambiente, y según ella nunca hubo un antes, siempre se debería de usar. Entonces, yo creo que ya a estas alturas ya cambió de opinión, pero así muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a lo que vemos todos los días que pensamos que así es. De hecho, la palabra dice que habrá algunos que dirán que nada cambia, porque aparte de que son jóvenes, hay otros más viejos que tienen la memoria corta y se han olvidado de que el mundo no era así como lo conocemos hoy. Está cambiando cada día, está convirtiéndose con todos estos cambios en el tiempo final.
Y de eso quiero hablar. Siempre hablamos de las catástrofes, los terremotos, las cosas, la violencia, la moral. Esas son señales de que Cristo viene. Pero hoy quiero enfocarme más en este sentido del ambiente actual. Y la primera señal que la gente ha cambiado, que odiarán a lo que es Jesús, todo lo que tenga que ver con religión. Y Jesús dijo también que nos odiarían, ¿no? Entonces la primera señal es que la gente, número uno, la gente hará burla de Dios. Esto lo vimos todo el mundo en la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero está en todas partes. El hombre no respeta a Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, hablando de los últimos tiempos, Pedro es muy profético, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea actualmente, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, andando desviados, según lo que ellos quieren hacer en su desenfreno, y diciendo, ¿dónde está la promesa de que Jesús iba a regresar? Porque desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No es cierto, no es así. Ha cambiado, pero eso dirán estos burladores y podemos ver nosotros simplemente en una foto de la inauguración de los Juegos Olímpicos cómo son esos burladores, qué tienen en su corazón. Y no nada más ahí, sino que en todos los ámbitos sociales, hoy en día en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en las redes sociales, vemos que la gente no quiere nada de Jesús, no quiere nada específicamente, decía el anciano Edwin en su predicación, no quiere nada con Jesús porque a ellos les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer, porque la gente ama vivir sin freno. Jesús dijo en Mateo 10:22, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Si tú eres el alma de la fiesta y si todo el mundo te quiere, especialmente los que no les importa a Dios, tienes que meditar sobre tu vida. Algo está mal. Debemos tener firme la esperanza. ¿Cuál esperanza? Quiero preguntarte, ¿esperas a Jesús? ¿Estás esperándolo? Hay cristianos que no lo esperan. Hay cristianos que han negado esta doctrina de la venida de Jesús y piensa que no va a ser así. Pero nosotros debemos de esperarlo. Hebreos 9:28 dice que debemos de esperarlo para que te puedas ir con Él. Así también dice, Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, estoy leyendo la NTV, no para ocuparse de nuestros pecados, ya somos salvos, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Vuelvo a preguntar, ¿espera su venida? ¿Lo esperas diciendo que lo esperas, teniendo una fe, o realmente tienes acciones que demuestran que lo estás esperando? Porque aquí dice que debemos de esperarlo con pasión, si no, no vas a ir con Él. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que pueda ser tenido en ese momento que venga Jesús, dice que pueda ser tenido como digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vela, ora, para poder escapar. Dice que pueda ser encontrado digno. Eso me tiene que decir algo. Me dice que no todos van a ser encontrados dignos. Muchos creen que por ser salvos, si Cristo viene, me voy con Él. Y la única manera que pueda resultar así, que seas salvo y que no esperes a Jesús o que seas carnal y que te vayas en el rapto, es que te mueras ahora. Te voy a decir por qué. Porque el ser raptado no es la muerte, no es el final, más bien es el principio del final. El ser raptado es un galardón. Por eso es que tenemos que ser dignos de que obtengamos ese galardón.
La salvación no es ningún galardón. La salvación es algo que se te da por gracia. Jesucristo te lo da. Él lo ganó. Él se sacrificó. Nosotros no hicimos nada para tener salvación. Hasta la fe con la que le dijimos, Señor, perdona nuestros pecados y sálvame. Hasta eso mismo el Señor nos lo da. Nos da la oportunidad de tener esa fe. Pero el galardón de quien le ama y le espera sirviéndole es escapar. Y no habla de la muerte, sino del infierno en vida que se vendrá después del rapto. Cosas terribles que el anticristo y su gobierno provocarán, entre otros, entre Satanás mismo, el desbalance del hombre que ya está creando desastres por todos lados, la manifestación diabólica y por último, en las 7 copas finales, porque son 7 juicios, 3 tipos de 7 juicios, 3 conjuntos de 7 juicios, 21 juicios, tragedias, cosas terribles que vendrán en ese periodo de 7 años que está profetizado por la palabra de Dios. El anticristo va a querer tener un gobierno globalizado y va a tener mucha influencia sobre muchas personas y va a querer matar y decapitar a las personas que no estén de acuerdo con él. Ya hay dictadores y oramos para que no lo haya, para que mientras estemos aquí los cristianos podamos vivir libremente. Pero ya tú puedes estar pensando en 1 o 2 y hay terribles dictadores que pueden esto y más. Todas las personas de la tierra que nieguen a ponerse su marca, que dicho sea de paso no es una vacuna, no es un chip de pago automático, no, la marca va a ser algo que no te lo va a poner el gobierno, te lo va a poner un líder religioso. Y los cristianos que no hayan ido en el rapto van a saber que esa marca no se la deben poner. Y la opción que van a tener es morir decapitados. El problema no es simplemente, bueno, si me quedo pues voy al centro de decapitación más cercana para que me corten la cabeza. El problema no es ese, el problema es que agarren a tus hijos, quieran obligarte a hacer cosas en contra de Dios, porque si no ellos la van a llevar. Y no quiero entrar mucho en eso porque no quiero desenfocarme de estas 7 señales, pero muchos odiarán a Jesús y lo estamos viendo, esa es una de las señales. Los 21 juicios del Apocalipsis pueden empezar en cualquier momento. Ahorita estamos en tiempo de dolores y de repente pasaremos a los 7 sellos y tal vez muchos no se darán cuenta. 1/3 de la población mundial morirá. Porque este desprecio de la gente por no creer en Jesús, por no amar a Jesús, es como una prueba que se está calentando el ambiente para que se dé todo lo que viene. Y es una señal que Cristo dijo que vendría, que los hombres del final de los tiempos iban a ser hombres amadores de sí mismos, hipócritas, que vivirán para sus deleites personales, que no respetarán a sus padres, menos van a respetar a Dios. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, son 3 elementos militares. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué el Señor viene con 3 elementos militares? Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, porque inicia el arreglo que se tiene que arreglar con guerra, con tribulación, donde el Señor no quiere que su iglesia esté ahí. Pero si tú no estás preparado para irte con Dios, pues tendrás que estar ahí. Porque inicia un terrible periodo de muerte, el diablo y Dios mismo al final, con las copas de la ira de Dios,
Porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, y muchos quisieron vivir desde Nabucodonosor, y la estatua de Daniel lo dice, todos los gobiernos del mundo no quieren tomar en cuenta a Dios. Y cuando alguno tiene principios de Dios, Dios lo bendice. Pero vuelve generalmente a ser independiente. Tenemos que depender, como decía la alabanza que cantamos, como un hijo depende del Señor, y toda la creación debe de volver a Dios. Pero no se hará. Por las buenas nunca quiso. Pasaron años y miles de años, y nunca debió haber independencia de Él. Así que empezará el Señor librando a los que se reconocen, a los que han reconocido al Señor, no como Salvador, sino como Señor y Rey. Es diferente. Si tú has reconocido al Señor como Salvador, gloria a Dios, vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Pero Dios libra a los que le reconocen a Él como Rey, como Señor. Es diferente. Es una vida que ha cambiado. Por eso los muertos en Cristo van a levantarse, ya están muertos. Pero los que estén vivos tendrán que recibir un galardón y ser dignos de irse. Si tu cristianismo no está muy firme en Dios, afírmalo hoy. Este no es un mensaje para traerte susto, para darte miedo, sino que son las buenas nuevas del Evangelio. No te las puedo decir, yo no puedo decírtelas como otros, que todo va a estar bien, que no va a haber problema, que vas a parar de sufrir. Esta no es esa iglesia. Aquí tenemos que decirte la verdad. Recibiremos al Señor en el aire los que estemos preparados. Estarás ahí. La segunda señal es impactante, asombrosa también, así como la primera, que todos vemos y todos vimos en las Olimpiadas y en todas partes, cómo odian a Jesús, cómo nos odian a nosotros. Así hace 76 años se vio la segunda señal, el renacimiento del Estado de Israel. Dios preguntó por medio de Isaías, su profeta, 740 años antes de Cristo, ¿nacerá una nación en un día? Eso nunca se había visto. Isaías 66:7 dice, aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Ese día en el que nació esa nación fue el 14 de marzo de 1948. Fue cuando el Estado de Israel renació. Después de 2000 años de no ser nación, muchos pensaron que Jesús había cambiado al pueblo de Israel por la iglesia. No. El Señor dice que nosotros somos la niña de los ojos de Dios, dice de su pueblo. Pero hay dos pueblos. Dios no es deforme, Dios tiene también dos ojos. La iglesia es uno de los pueblos, Israel es otro pueblo. Ese es pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que iba a renacer en un día, en un instante, a las 4 de la tarde. El general Ben Gurión entró al Museo de Arte de Tel Aviv de ese 14 de mayo y empezó a decir ese discurso que dio lugar a el renacimiento de Israel. Inmediatamente, 11 minutos después, a las 4:11, el general Harry Truman en Estados Unidos reconoció a Israel como pueblo y lo respaldó en todo lo que tenía que hacer para ser pueblo. ¿No te has preguntado por qué Estados Unidos es tan bendecido? Dios se lo prometió a Abraham. Voy a bendecir al que te bendiga. Eso conmocionó al mundo, lo dejó en shock. Por eso es que tenemos que orar para que siga Estados Unidos siempre
en la Casa Blanca, cuando ha habido un republicano o un demócrata, siempre han ayudado a Israel. Y esa es la bendición nuestra. Pero parece que hay quienes quieren cambiar eso. Por eso, si tú puedes hacerlo, vota este próximo noviembre por la Biblia, por el partido que tenga los principios bíblicos. Si tú eres cristiano, tendrás que hacerlo. Aunque a otros le importen otras cosas, aunque parezca que haya bondad en otras cosas, tú tienes que votar por la Biblia porque tú no eres de opiniones. Tú eres cristiano y tendrás que votar cristiano. Yo no soy republicano, no soy demócrata, soy cristiano. Así que este milagro del renacimiento de Israel afirmó a Israel como pueblo de Dios vigente porque a Dios le dio la gana. Porque Él es el dueño, porque Él es el rey. 2000 años después de no ser pueblo, volvió Israel a nacer, a renacer como Dios lo había previsto, como Dios lo había prometido, como Oseas, versículo 2 del capítulo 6, o sea 6:2, lo promete. Acuérdate que cuando habla de cosas proféticas, un día es como 1000 años y una semana pueden ser 7. Tenemos que entender la profecía. Y dice que después de 2000 años Dios iba a restaurar a Israel y eso pasó. Esa es la señal que estamos hablando. Y la misericordia y la voluntad de Dios es la que nos tiene aquí nosotros vivos, cristianos, salvos. Y es la misma que tiene a Israel allá. ¿Cómo te explicas a que después de nacer una nación, inmediatamente ese día que nació ya estaban todos los enemigos en contra de Israel? Puedes estudiar del 1948, puedes estudiar de 1967, la guerra de los 6 días y todas las guerras hasta actualmente que está sufriendo. No hay explicación para que Israel exista. La única explicación es la misma por la que tú eres iglesia, por la misericordia de Dios. Es que estamos aquí, es que somos salvos. La nación ha sobrevivido a todas esas guerras de odio, también odian a Israel. Hay muchos que defienden a Hamás, felicidades, porque una vez que ellos acaben con Israel, es lo que quisieran, nunca va a pasar. Van a venir por ti que lo defiendes. Especialmente todos esos grupos que andan enojadísimos porque jamás los están masacrando y están haciendo mucho. Claro, hay injusticias. Imagínate que se meten a tu casa y tú levantas una pistola y te dice el ladrón, baja la pistola y yo no la voy a bajar. Baja la pistola para que no me mates porque yo voy a matar a ti, a tu familia, a tus niños, a tus mujeres embarazadas. Y no quiero meterme en los detalles de cómo lo hicieron. Israel no puede mostrar que es débil. Al contrario, ¿cómo es que Israel siempre ha sido bendecido? Les quitaban todo su dinero, les quitaban sus tierras, le quitaban todo, hasta que surgió lo que Dios había prometido y volvieron a Israel, no podían estar en ningún lado. Regresaron a la tierra que Dios le prometió a Abraham, con límites, con espacios definidos. El único pueblo en el mundo que tiene escrituras en la palabra de Dios, con las cuales pueda decir, esta tierra, este territorio es mío. Es Israel. Estados Unidos de América fue bendecido por los judíos. Cristóbal Colón vino con la idea de buscar una tierra para todos aquellos que Fernando e Isabel, los reyes católicos, habían expulsado de España. Y con ese fin vino y descubrió, entre comillas, descubrió América. Pero empezó la nación de Israel con ese anhelo de buscar un lugar a pensar en volver. Y Dios bendijo a Estados Unidos porque recibió a muchos. Pero Dios creó la tierra
Él es el que sabe qué hace con su tierra. Es el dueño de la tierra. Por eso cuando tú quieras una casa, ponlo en manos de Dios. Haz oración. El Señor te va a conceder los deseos de tu corazón conforme a sus riquezas en gloria. Jesucristo vino de los judíos. La palabra que leemos todos los domingos y jueves y en las FCs y siempre que queremos buscar a Dios, viene de los judíos. Los judíos no pueden dejar de ser el pueblo de Dios. Tienen un pacto eterno con Dios, igual que tiene contigo como iglesia. Tercera señal, el rey del norte. No es ningún grupo musical. Es claramente Rusia. Estamos en los últimos tiempos y Jerusalén es el centro del mundo en la palabra de Dios y en la mente de Dios. Y dice ¿del norte de dónde? Del norte de Jerusalén. Va a venir. Hace 2500 años Ezequiel predijo que iba a venir Rusia, liderando otras naciones que en el camino se van a unir para atacar a Israel. Se está presentando todo el esquema mundial para que se dé. En los últimos días, que es hoy, la Biblia le llama los postreros tiempos. El día del Señor es un tiempo. 10 naciones se van a juntar, pero no van a ser alianzas firmes, sino que van a estar como quien se junta con el barro y el hierro que no se mezclan, dice Daniel. Y estarán cambiando sus sedes y sus cosas, se van a poner de acuerdo, van a tener un líder que se va a convertir después en el anticristo, porque primero va a salir como muy carismático, como muy, todo el mundo, hasta los judíos van a decir, tal vez este sea el Mesías. Pero la palabra de Dios dice que es un engañador. Y va a unir a muchas 10 naciones importantes y va a querer cambiar su sede de Roma hacia Jerusalén. Ezequiel 38:15 dice que Rusia también va a estar interesada. O sea, estamos hablando de la Unión Europea contra Rusia, ya está el escenario mundial. Y dice Ezequiel 38:15, 2500 años atrás. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Muchos pueblos, no nada más Rusia. Y dice, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército, y subirás contra mí, contra mi pueblo Israel, como nublado, para cubrir la tierra. Serán un ejército terrible. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, y delante de sus ojos. Etimológicamente la palabra Gog tiene que ver con Rusia. Y dice que va a salir de las partes del norte, del extremo norte. Muchos en Israel van a estar esperando guerras y siempre ha habido guerras por Israel. Daniel 11:15 al 35 identifica a los gobernantes que van a dirigir ese ataque como el rey del norte. Ezequiel profetizó que los ejércitos invasores llegarían a Israel del extremo norte. La única nación que está en el extremo norte, al norte de Israel, es Rusia. ¿No te has preguntado por qué hace unos años querían la península de Crimea? ¿No te has preguntado por qué ahorita están con un anhelo de invadir Ucrania? ¿No está loco? El presidente de Rusia lo que quiere es saciar ese anhelo de cumplir la palabra de Dios, pero él no sabe que lo está haciendo. La única nación es Rusia, liderando otras naciones como Irán, que en la Biblia se llama Persia, Turquía, Sudán, tal vez Alemania, y otros países islámicos que en el camino se le quisieran unir. De hecho, ya hay una unión política de se identifican mucho con Irán. Se suponía que Rusia era amigo de Israel, pero ahora está con los enemigos de Israel. Y no es una opinión mía, están ubicados en la palabra de Dios. Ezequiel 38:4, Dios dice que iba a poner en Rusia un garfio como para atraer a esos enemigos. Y si tú pudieras ver el mapa,
que está de las regiones que estoy hablando, en el norte está Moscú. Y de ahí los ejércitos de Rusia tendrían que pasar por Ucrania y llegar hasta la península de Crimea. Estoy mencionando cosas actuales basadas en la palabra de Dios de hace 2500 años, para poder pasar por Turquía, un mar frío, llegando hasta Israel. Y la palabra de Dios dice en Ezequiel 38:4 que Dios va como con garfio, como con ganchos, a traer desde el norte hacia la tierra de Israel. ¿Qué son esos garfios? ¿Qué es lo que necesita Rusia para ser una potencia mundial? ¿Qué es lo que lo ha detenido siempre? Es el frío. Tú no puedes ser potencia mundial si todo tu ejército, aunque sea muy bueno y aunque sea muy grande y poderoso, está alrededor de 6 meses estancado en las aguas porque están congeladas. El garfio con el que se podría atraer a los rusos hacia Israel es esa necesidad militar que tienen de tener un puerto de aguas cálidas para que su flota pueda no solamente estar en el Mar Negro, sino llegar hasta el Mar Mediterráneo y tener una influencia sobre todo Europa y sobre África y de ahí al mundo. Como con garfio, dice Ezequiel 38:4, te voy a traer. ¿Qué otra cosa podía usar el Señor para atraer a Rusia? Hace algún tiempo, unos años, Israel descubrió, porque Israel no era potencia petrolera, pero acaban prácticamente hace algunos años de descubrir un yacimiento petrolero capaz de, por 100 años, darle todo el petróleo que Israel necesita. Y eso sería muy bueno para abastecer los ejércitos rusos que estarían tomando Israel. Un garfio, la posición del mar Mediterráneo, y otro garfio, ese anhelo de tener ese poderío militar que pueda ser abastecido con todo el petróleo que tiene ahora Israel. Esta transición puede estar pactada o negociada también en ese acuerdo que Israel va a tener que hacer con muchos. Dice la palabra de Dios. No, muchos creen que con los árabes o con los palestinos. No, dice la palabra de Dios que Israel tendrá que hacer un acuerdo con muchos, donde seguramente el anticristo, el que después se convierte en la bestia anticristo, va a ser esa persona que va a firmar ese tratado y que va a negociar y que va a aparecer como el que nos va a librar. Ok, vamos a hacer ese negocio con Rusia, vamos a hacer ese acuerdo con todos los poderosos, también los árabes juntos son poderosos, y vamos a poder tener paz. El Señor dice, yo doy la paz verdadera, mi paz no la doy como el mundo la da, pero siempre quisieron buscar paz a través de otro que no es Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que va a ser un pacto por 7 años, pero a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, la mitad de la semana, el anticristo va a defraudar a Israel, va a romper el pacto con Israel. Y al final de la semana podemos ver ese escenario donde el anticristo está tratando de cambiar su sede de Roma a Jerusalén para gobernar prácticamente el mundo desde ahí. ¿Y con quién va a tener pleito? Con el mismo que ahorita tiene pleito, con Rusia. Pero Cristo va a aparecer en esa batalla, que seguramente van a ir con armas que pueden destruir completamente el planeta para evitar esa destrucción total. Otra de las señales que el Señor Jesucristo dijo y en el momento parecía imposible es que la predicación global de este evangelio, le decía a sus 12 discípulos, estaba el Señor, estaban 12, ya no tenía, de los 12 que tenía le quedaban 11. Y estaban diciendo que una de las señales del final es la predicación en todo el mundo del evangelio, la predicación global del evangelio, cuarta señal. Y la prueba del cumplimiento
de eso, si volteas para atrás, tú la estás viendo. De un lado están traduciendo para que si alguien no entiende, bienvenido Devon. Y cualquiera que no entienda pueda, no hay límites. Y del otro lado me han hablado gente una vez me habló uno de Pakistán, me mandó una foto de pantalla, un screenshot. Y me dijo, estoy oyéndote. Yo le dije en mi inglés de Escuela Pública de México, como pude. Le dije, ¿y cómo es que me ves de allá? ¿Cómo me entiendes? Y él dice, pues yo ni inglés hablo, o sea, la predicación es en español. Dice, es que tengo el traductor aquí de Google y hablaste de esto y de esto y de esto. En todos lados ya te pueden ver. Dios puede usar a muchos y está usando a muchos que son predicadores famosos para llevar el evangelio a todo el mundo. Podemos ver que se están cumpliendo las cosas que Dios, que Cristo asoció con señales del final. Y una de ellas, dice Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. La comisión del Señor fue dada y muchos por querer, todos los apóstoles y los primeros cristianos murieron en el intento. Una de las cosas que Pablo siempre quiso es llegar a Roma. Decía a los romanos, nunca había ido a esa iglesia, pero les decía, ora para que mi viaje para allá sea próspero. Sí, lo agarraron, sí, se lo llevaron preso. Y fue muy próspero, no pagó ni un 5. Roma pagó por eso. Pero Pablo, era el anhelo de Pablo morir en Roma, porque él sabía que como todos los caminos convergían en Roma, era fácil llevar de ahí el evangelio, hacer discípulos para que fueran a todo el mundo. Nadie se imaginó cómo iba a ser posible esta señal, pero hoy lo sabemos. Y ahí en tu mano, tú tienes más que Pablo, más que Roma. Usa tus redes sociales para dar testimonio, para predicar el evangelio, para hablar de la palabra de Dios. Y ya deja de estar dando reflexiones que no tienen nada que ver con el Señor. Pero tú eres el que decides. El pastor no te va a llamar a la oficina porque pusiste un chiste o pusiste algo que no. No. Cada quien vamos a dar cuentas delante de Dios, ¿no? Pero sabes, yo he estado he viajado a lugares de mucha necesidad y por más escasos recursos que se tenga, desde los jóvenes hasta los más viejos, siempre traen uno. Siempre traen un celular. Una vez yo tenía que usar en México otro celular y entonces decidí comprar uno en el Oxxo, un celular bastante económico, no tenía redes sociales ni nada. Yo dije, pues a lo mejor ya cuando lo desocupe, ya me habían dado minutos gratis en México, pues ya se lo di a un niño, ¿verdad? Y cuando vi que el niño traía un smartphone mejor que el mío, ya mejor guardé mi celular. Vale 100 pesos, 300 pesos con 200 pesos de tiempo aire. O sea, pero no, eso es una vergüenza traerlo allá. Allá traen su smartphone, mejor que el que tú tienes y vives en Estados Unidos. Número 5, señal número 5, la ciencia se aumentará. Por 2600 años nadie entendió esto. Por eso digo que los jóvenes de ahorita piensan que no hay nada, que no hay problema, que Cristo no sé cuándo va a venir, que hay que vivir la vida. Por 2600 años nadie entendió a Daniel lo que escribió porque estaba ese libro sellado. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro para el tiempo del fin. Es el tiempo que estamos viviendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso no lo entendían. ¿Por qué van a correr?
¿De qué habla? De que la ciencia se aumentará. Pero es la señal que Dios le dio a Daniel de los fines de los tiempos, que Jesucristo la confirma. Y ahora lo entendemos. ¿Por qué lo entiendes ahora? Pues porque es los últimos tiempos. Porque el libro estaba sellado, no lo entendían, para el tiempo del fin, ya lo entendemos. Es el tiempo del fin, muchos correrán de un lado a otro. Tú puedes estar dentro de 5 o 6 horas en el otro lado del mundo, físicamente, en un jet, en un avión de propulsión de Mach 5, y hay uno. Eso sí que era un misterio en aquel momento. ¿De qué se trata que la ciencia va a aumentar? Eso no lo entendieron nunca por 5,000 y pico de años, hasta el tiempo de nuestros abuelos. Estoy hablando de los míos, porque a lo mejor los tuyos soy yo. Por ejemplo, mi abuelo tenía su casa pagada, tenía un rancho, tenía caballos, tenía sembradíos, tenía dinero en el banco, pero no tenía carro y caminaba bastante. Y desde Adán y Eva siempre caminaron. Siempre, hasta 1900 que inventaron. De hecho, la guerra de 1800, la guerra de la independencia de muchos de nuestros países, fue a pie, fue en caballo. Y la revolución de 1910, pues ya andaban en tren. Los ejércitos los movían en el tren. Y los que tenían más lana, pues tenían sus carros también. En 1900 ya empezó a cambiar la cosa. Estamos hablando de hace 100 años. Y de ahí empezó a cambiar todo. Inventaron el teléfono. Para los que no tienen más de 20 años, el teléfono era una cosa que estaba pegada en la pared. O a la pared. Uno de los hijos de un pastor agarró un cassette. Si tú sabes que es un cassette, ya necesitas cuidarte y vacunarte, comer bien. Y le dice, ¿qué es esto, papá? Y dice, es para oír música. Y el niño agarraba el cassette y le hacía así. No se oye nada. ¿Cuántos megas? Ha cambiado mucho. Después del teléfono vino la radio, con la electricidad cambió todo, la televisión. La anestesia, imagínate cómo le hacían antes, y había bastantes niños. La fotografía, el aire acondicionado, las tarjetas de crédito, el celular, el avance en todos los campos como la medicina, la física, la construcción, el conocimiento al alcance de tus manos, todo eso cambió, ha cambiado. Hace 100 años era muy diferente. Y todo eso, todo ese cambio, todas esas cosas, el Señor Jesús lo relaciona con el tiempo del fin. Mira nada más cómo escribe Nahum. Nahum fue un profeta que fue traído al tiempo del fin y vio cosas que después escribió como profecía, igual que Juan, igual que los profetas. Y dice Nahum 2:3, dice, el escudo de sus valientes será enrojecido, los varones en su ejército vestidos de grana, dice, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las hayas, dice, los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. ¿A dónde vino Nahum? Al circuito de las Américas. Vio a Yeshua cuando llegaba con la música a todo vuelo, antes de casarse, ahorita ya es más serio. ¿Por qué lo describe así? Porque tenemos que recordar que Nahum andaba en burro o en camello a 3 millas por hora en el carril de alta. Y en la noche, obviamente, era más despacio que 3 millas por hora. Pero él vio las antorchas encendidas de cualquier parte del mundo en la noche. Y para él eran carros rugiendo, que no es otra cosa que el motor,
con antorchas encendidas, que no son otras cosas que los faros que antes eran de halógeno y ahora son de LED, más brillosos todavía. 70 millas para Nahum era un relámpago. Y esto dice, será en los días de su venida, los días que el Señor está preparando a su iglesia para el arrebatamiento. ¿Te estás preparando para que Jesús venga por ti? ¿Estás seguro? ¿Estás listo? ¿Serás digno de estar de pie delante del Hijo del Hombre? Dice la palabra de Dios. La señal número 6 es la devastadora tercera guerra mundial, tan temida por todos, y está en la Biblia. Hace 100 años nadie tampoco lo entendía, pero el mundo fue testigo de eso en 1945, cuando Estados Unidos dejó caer 2 bombas en las ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Y ahí nosotros alcanzamos a entender lo que Zacarías capítulo 14, 12 dice. Esta es la plaga que el Señor envía a todos los que vienen a pelear contra Jerusalén. Escucha. Su carne se consumirá mientras todavía están sobre sus pies. Literalmente sus ojos serán quemados, consumidos en sus cuencas, y la lengua se consumirá en sus bocas. ¿Cómo es esto? ¿De qué está hablando Zacarías? Después de la bomba nuclear, vino la bomba de hidrógeno, y actualmente puede producir un calor de 150 millones de grados Fahrenheit en 1 milisegundo. Y eso quiere decir que todavía no cae el cuerpo cuando ya está consumido en su carne, en sus ojos, en su lengua. Y si cae, pues caerá algún resto de esqueleto que tenga, o a lo mejor ni cae, se lo lleva el aire, se pulveriza. Esto es imposible de imaginar en los tiempos de Zacarías también. Durante años Estados Unidos y Rusia habían estado regulando las bombas nucleares y eso nos daba algo de paz. Pero en la actualidad ya no nos sentimos seguros. Por eso se acabó la paz. El mundo se armó. Rusia, Estados Unidos ya tenían, ahora Francia, China, Reino Unido, Israel, India, Pakistán, Corea del Norte. Los líderes de Corea del Norte, Irán, están muchos suponiendo que Irán ya pueda tener. Irán es donde están las gentes más enfermas, que han jurado matar a todos los israelitas o morirse en el intento. Imagínate esos locos con armas nucleares. Y ahora que mataron al segundo de Hamás, del grupo terrorista, lo mataron en la capital, en Teherán, la capital de Irán. Y se puso la cosa terrible. Por el mundo, las alarmas estaban diciendo que ya estamos muy cerca. Felicidades a todos los que están preparados. Porque tenemos que estar preparados. La buena noticia es que no tenemos que estar en la tercera guerra mundial, que sí se va a dar. Y antes de que terminen con la tierra, vendrá el Señor a terminar eso. Y como último, la señal número 7 es el rey del norte. El rey del oriente, perdón. El rey del norte ya lo vimos, ¿verdad? ¿Quién es el amigo de Rusia? ¿Quién es el que está en contra de los mismos enemigos que tiene Rusia? Pues es China. Y la palabra de Dios también menciona que el rey del oriente, que hoy seguramente no puede ser otro más que China, por las características. En los 80s, cuando decíamos que podía ser China, no había otro. Desde entonces ya nadie podía juntar 200 millones de gente de infantería en un ejército más que China. Se reían los grandes economistas y politólogos mundiales, se reían de lo que decía la iglesia. Pero ahorita nadie se ríe. China es una superpotencia militar y quiere derribar a Estados Unidos. Oremos por este país, oremos para que el Señor nos tenga bien hasta que venga Él.
Y si no, pues ora como mi esposa cuando íbamos a tener un accidente. Señor, que no me duela. Si me muero, pues me voy contigo, pero que no me duela. Esa oración la hizo mientras yo iba dando vueltas después de tener una batalla contra un venado en un carrito 4 cilindros. Pero una nave rusa, parecía un globo indefenso, estuvo por 7 días volando por todo Estados Unidos, mandando en tiempo real señales y datos de todas las bases militares de Estados Unidos. Ellos saben dónde están las armas nucleares de Estados Unidos, saben dónde están las bases. Ellos tienen más control. Y no lo digo yo. Un general de 2 estrellas del Pentágono fue con el Wall Street Journal y dijo, hicimos un estudio de las fuerzas militares que indica que si hay un conflicto entre Estados Unidos y China, no vamos a salir bien parados. Y esa conclusión no la llegaron a tener los chinos. China no solamente tiene fuerzas militares, sino también han comprado 4,000 acres de tierras agrícolas en Estados Unidos, y eso significa que pueden controlar la comida que te comes. Pueden de repente no producir, y no es algo que quieran hacer, es algo que ya lo hicieron. Tiene una enorme influencia sobre la sociedad de Estados Unidos. Los colegios, las universidades gastan $12 millones al año nada más en los puros chinos. Y hay becas desde China que invitan a los niños chinos a venir a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué serán tan buenos? La Biblia habla del rey del Oriente que irá con un ejército de infantería caminando y va a tomar la ruta del río Éufrates, un río que desde el Edén, uno de los 4 ríos del Edén, igual que el Tigris, siempre hasta la actualidad ha tenido agua, pero nadie sabe por qué se está secando. Pero tú ya te puedes imaginar lo que nunca saben los geólogos, los políticos, los científicos. El Señor ya no lo había dicho hace miles de años. Y dice la palabra de Dios que por ese río van a venir un ejército de 200 millones de gentes. Y todas las señales se están cumpliendo. Pero la buena noticia, porque si crees todo esto que te digo, tú vas a creer lo que te voy a decir ahora. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y no estaremos aquí. Estaremos con el Señor. Dice la palabra de Dios que en ese momento vamos a estar de pie delante del Señor y Él va a empezar un juicio, pero no es para condenación, sino es para evaluar el tiempo que tuviste, la oportunidad de hacer algo para Dios. ¿Qué hiciste? Cuando tú conociste a Cristo, cuando tú ya sabías que Cristo es tu Señor y tu Salvador, ¿cómo actuaste después? Él hizo todo lo que no podías. La salvación nos la regala. Pero el ser Señor y el ser Rey, eso lo tengo que hacer en mi vida, demostrando que lo amo y trabajando para Él, para ver si te va a dar una corona, para estar en la mesa del Rey como reyes con Él, porque Él es Rey de reyes. O te va a dar una escoba para barrer las calles del oro. Alguien dijo, bueno, como sea, la cosa es estar ahí. Pues no es tan sencillo. Tenemos que ser dignos de ser hallado digno de escapar de todas estas cosas a los ojos de Dios. Que Dios nos tenga por dignos es la oración. Y el mensaje es estar preparados ante Él para escapar de los horrores de los 21 juicios que dice Apocalipsis. Así que hoy, sin esperar más, debemos empezar a servir a Dios ahí donde estás, con los de tu casa, con tus vecinos. No necesitas ir a Corea del Norte de misionero, no. Empieza por tu casa. Servir a Dios, preparar esas vestiduras resplandecientes con las que vamos a vestirnos para ir a las bodas con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Cristo. Apocalipsis 19:7
Y con esto termino. Dice, gocémonos y alegrémonos. Cambia la cara. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, aquella parte de la iglesia que realmente toma en serio las cosas de Dios y que quiere cambiar y que quiere servir y que quiere amar y que está esperándolo con ansias como una novia espera a su novio. Dice, y a su esposa se le ha concedido, se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente. ¿Qué es ese lino limpio y resplandeciente? Vino. Dice que son las acciones justas de los santos. No hay otra acción más justa que el que tú digas, el que me justificó a mí te puede justificar a ti. Que el que tú hagas evangelismo para que otros se conviertan con tu vida, con tu testimonio. No estar hablando de los dientes para afuera. Que el que tú vayas con las personas que ya conocen de Cristo y las animes con esta noticia. Que el Señor viene pronto, trabajemos con Él. Sirvámosle, Él es el Rey. Él es el Señor. Tú puedes tener muchos gustos. Dale gusto al Rey. ¿Te conviene? Todos somos novia de Cristo cuando nosotros estamos en esa clase de persona que va a ser raptada. Y dice la palabra de Dios que en el momento que somos arrebatados, ya no vemos lo que pasa aquí y estamos con el Señor. Y cuando venga el final, cuando Estados Unidos, o no sé si estará en la jugada o no, pero yo quiero que tú estés en la presencia de Dios. Cuando la Unión Europea, con su líder anticristo, defrauda a Israel porque quiere lo que tiene Israel. Y viene el ejército del norte después de 3 años y medio a la batalla final, que es como un prearmagedón. El anticristo tiene esa noticia terrible, que viene un ejército de 200 millones y otros tantos del norte, del oriente y del norte. Y cuando todos ya están listos para la batalla en el norte de Israel, porque el anticristo sale hacia el norte a un lugar que Napoleón dijo que es el mejor valle para hacer una batalla, que se llama Megiddo, y que desde una colina se puede ver, se llama Armegiddo esa colina de Megiddo, Armagedón. Y ese es un prearmagedón. Después de 1000 años de reinado con Cristo, va a haber otra batalla final. Pero en esa batalla, estos dos ejércitos enfrentados, que ya van a estar a punto de mandar las bombas nucleares que podrían destruir la tierra, de repente van a detectar un ejército todavía más grande que ese, más de 200 millones de soldados. Pero no vienen del norte ni del sur, no vienen del oeste ni del este, sino que vienen del cielo bajando. Y el capitán, que se llama Jesucristo, va a venir en un caballo blanco, con vestiduras de color carmesí, con la sangre de Cristo, simbolizando aquello que todos esos ejércitos desdeñaron, no quisieron. Y dice la palabra de Dios que va a liberar a los que quedaron de la iglesia, a los que quedaron y sobrevivieron del pueblo de Israel, y va a establecer su reino. Pero lo más hermoso dice que vendremos tú y yo, si estamos preparados, si somos novia, en esos caballos blancos que vienen con él. Y nuestro capitán va a ser Cristo, y vamos a reinar con él por 1000 años. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdanos, Padre, para estar preparados? Es necesario que tomemos en cuenta esto, que no seamos como esas personas que ni siquiera les entra. Hay unos que les entra por un oído y les sale por el otro, pero hay unos que ni siquiera escuchan. Hay unos que se niegan totalmente. Y si eres de esos, ya estás bajo advertencia y estás por tu cuenta. Pero yo nunca voy a estar por mi cuenta, porque yo decidí servir al Señor.
y yo estoy por cuenta de Dios. Yo estoy de parte de Dios. No tengas miedo por malas noticias, pero enfócate en recibir y dar la buena noticia. El Rey viene pronto y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar transformados. Podremos estar de pie delante del Señor. Dile: Padre, yo quiero estar de pie delante de ti. Yo quiero ser hallado digno de escapar, Señor, de todas estas cosas. Padre, santifícame, purifícame, perdona mis pecados, perdona mis indiferencias. Cuando yo he podido hacer algo para ti, Señor, y tú estás esperando que yo lo haga, y yo no he hecho caso, Señor, perdóname. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a presentarme delante de ti como un obrero aprobado, Señor, que sabe bien la palabra de verdad, que sabe los tiempos, que sabe las secciones, que sabe qué era para el antiguo, para el nuevo, actual y qué será en la profecía. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener en mi corazón, Señor, el mensaje tuyo, Señor, de que tú estás a la puerta y llamas, Padre. Y que el que responde a ese llamado, el que abre la puerta, porque tú ya has abierto de tu lado y te recibe, Señor, tú cenarás con él. Tú lo invitarás a esas bodas. Tú tendrás comunión con él. Señor, queremos ser de ese grupo. Ayúdanos, sánanos. Quita, Señor, todo mal de nosotros. Y ayúdanos a estar preparados para estar delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendice a Susana y Lupita y a los que fueron, Señor, a Dallas. Hoy, Señor, te pedimos también, Señor, que bendigas a Houston, Padre, y les des muchos hijos que estén preparados también. Al pastor Daniel, Padre, bendice a los que van a salir, Señor, para ese concierto también a Houston, Padre. Tráelos con bien, con gozo y con testimonios. Guarda, Señor, a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Ayúdanos a despertar, Señor, a escuchar tu palabra, a saber, Señor, que no importa quién esté a la derecha y a la izquierda, podemos estar en la luz, Padre, pero también al lado de nosotros puede haber alguien en el pozo de la desesperación, en el fondo, Señor, donde hay oscuridad. Ayúdanos a rescatar, Señor, a los que están al lado nuestro. Ayúdanos, Padre, a traerlos a la luz por medio de tu obra, por el mensaje que tú nos quieres dar de luz, de claridad. Y Padre, que podamos estar advertidos sobre la inminencia, Señor, sobre lo importante, la necesidad que tenemos de hoy responder, Señor, a tu llamado, de vivir para ti y amarte y esperar de los cielos al deseado que eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos: